Bueno, es la primera jornada que hace el centro comercial en su ciclo regional de capacitaciones que lo llevamos a cabo todos los años, gracias a la Federación Comercial de Córdoba y a CAME, que es la Confederación Argentina de Mediana Empresa. Bueno, esta noche, como veníamos tratando de ver qué traíamos para capacitar, para enseñar, para hacer una conferencia, bueno, viendo la situación económica del país, creo que la primera capacitación que haríamos que fuera una disertación o una conferencia de un economista. Bueno, para eso contactamos a Efraín Molina, que es un economista amigo y conocido ya de la casa. Entonces, bueno, empezamos con esa capacitación que hoy arranca. Bien, bueno, hablamos con Efraín, ¿no? Puntualmente, Efraín, en este año, en este 2019, en donde una época muy difícil la que se está viviendo, ¿cómo se hace para sustentar un comercio, para seguir adelante? Es que esa justamente es una de las principales claves de lo que hoy por hoy tienen que resolver quienes son propietarios, tanto de la parte de comercio como de industria, un entorno económico bastante desfavorable, con noticias que se van sucediendo día a día, que no solamente tiene que ver con la inflación, sino con la presión impositiva, el aumento de los costos, la caída sistemática de ventas que ya lleva más de un año. Entonces toda esa situación problemática genera una situación de estrés, pero no solamente por el propio comerciante, sino también por las fuentes laborales que de él dependen. Entonces, en esa situación lo que vamos a hacer esta noche es compartir cuál es el contexto de la situación económica en general a nivel global, cuál es el rumbo que se espera que tome la economía argentina y analizar el grado de efectividad que pueden llegar a tener las medidas que ha estado anunciando el gobierno durante las últimas semanas. Bien, Efraín, ¿cómo afecta la variación del dólar en el día a día? Justamente en un país como la Argentina permanentemente está pendiente de lo que pasa con el dólar y como si no tuviéramos complicaciones internas, también lo que se suma es la fortaleza del dólar a nivel mundial. Justamente en la jornada de hoy se ha producido una devaluación sistemática de las principales monedas a nivel mundial, pero obviamente las economías, el caso Brasil, que por ejemplo cayó una importante caída del real, no tienen la tasa de inflación que tenemos nosotros de más del 50% interanual, ni tampoco tienen un dólar que va trepando y que cada suba del dólar lo que te repercute no solamente sobre el precio del combustible y eso sobre los costos de logística y el precio de las mercancías, sino también sobre la incertidumbre global que se genera, ya no solamente a nivel del comerciante o el industrial, sino también, por supuesto, del consumidor. Recién, Efraín, nombraste del rumbo. ¿Cuál es el rumbo que tiene que tomar aquella persona y también de tomar decisiones? Justamente, en un entorno con alto nivel de incertidumbre son pocas las opciones que te quedan, porque son todas variables que ni el comerciante ni el industrial pueden manejar, porque escapa esa situación del contexto macro. Y si a eso le sumamos también de que hay una incertidumbre creciente respecto a cuáles van a ser las próximas medidas que tome el gobierno, porque las que fueron anunciadas simplemente lo que tienen es un paliativo que obviamente se ve reflejado en lo que es un año electoral para estimular el consumo, para proteger el poder adquisitivo que tienen de los asalariados, lo que estuvo por la AFIP, que puede ser las moratorias y de alguna manera dar un poco de oxígeno al sector comercial, el pago de adelantar, el pago que están haciendo las tarjetas, los bancos también respecto a las tarjetas, pero todas esas medidas terminan siendo muy coyunturales, si no se avanza sobre alguna cuestión más de fondo que permita otorgar un financiamiento mucho más genuino al sector empresarial e industrial, si no generamos la protección de las fuentes de trabajo, las medidas que se van tomando en el gobierno van a ser de muy corto plazo y obviamente que siempre están cargadas de un tinte electoral. Bien, seguramente has escuchado, ¿no?, los rumores con respecto a la venta de dólares. ¿Qué opinión tenés en cuanto a que países poderosos tenedores de bonos argentinos están presionando con la venta de dólares para que de esa manera suba justamente el dólar y posicionar a Vidal como presidente y no a Macri? Es que hay algunos datos que llaman la atención. Por ejemplo, en la jornada de hoy el salto que dio el dólar fue con muy poco movimiento de volumen de demanda. Fueron aproximadamente unos 15 millones de dólares, lo que produjeron una suba importante. Entonces lo que llama la atención es por qué en ese contexto algunos de los bancos que conforman el sector financiero lo pudo haber cubierto en forma tranquila. El Banco Central, por el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, solamente puede hacer 2 licitaciones a media mañana y casi sobre el horario de cierre, lo que ha terminado de dar un cierto nivel de tranquilidad. Las otras expectativas del gobierno venían por la liquidación por parte de la cosecha gruesa, lo cual también viene siendo bastante engoteo. ¿Por qué? Porque los sectores exportadores también están especulando con esta alza del tipo de cambio y tratar de ver cuál es el máximo valor el cual van a producir la liquidación de sus divisas. Entonces, esta experiencia ya se vivió también el año pasado de los ataques especulativos que se dieron sobre la moneda, no como una situación
los malos deberes que hace la Argentina y del contexto internacional, sino también de algunas otras jugadas también que se dieron y que probablemente puedan volverse a repetir, y hacia allí el gobierno y las autoridades del Banco Central habían adelantado que no van a permitir este tipo de jugadas, pero siempre se plantea un gran signo de interrogante de cara al futuro. Efraín, nos gustaría que brindes un mensaje, ¿no?, al ciudadano común, al trabajador, al que se levanta día a día. Primero, que no podemos ser pesimistas porque la historia de Argentina no solamente de ahora o del gobierno actual, ni tampoco del anterior. Tenemos una historia sistemática de repetir los errores del pasado, y como esta película ya la vimos, tasas crecientes de inflación, la preocupación por el dólar, mecanismo de control de precios, tratar de bajar la inflación. Lo que uno espera es que los resultados no sean los que ya sabemos, que se derive en una situación de crisis para tocar fondo, y recién a partir de ese momento que Argentina pueda tomar como una bocanada de oxígeno y poder ir despegar. Creo que es momento que cambiemos esa conducta de error forzado para volver a tratar de arrancar, porque si no, esos ensayos en base a prueba y error ya nos han costado mucho en el pasado. Cuestan mucho no a la clase dirigencial o a la clase política, sino a lo que hablamos anteriormente, al empresario, al comercio minorista, al industrial pyme, que tiene que sustentar no solamente su rentabilidad, sino también las personas a las cuales da trabajo, las familias que dependen, y en este contexto de incertidumbre uno no les puede pedir más, con una inflación de más del 50%, con salarios que no alcanzan, con alimentos que están casi en el orden del 60% interanual. Entonces ya pedirle más paciencia, pedir que tengamos confianza, pedir que tengamos fe, pareciera que es como una receta ya de carácter repetida a la cual estamos acostumbrados, y pareciera que sería hasta un poco triste decir que estamos en Argentina, que estamos acostumbrados a la crisis, que le vamos a seguir poniendo el hombro más allá de cuál sea el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente una conducta de trabajo, y estamos acá con Sergio, con la gente del centro comercial, para tratar en lo posible justamente eso, de dar un mensaje optimista. Los empresarios, los comercios, ustedes, los medios de prensa, nosotros vamos a seguir más allá de cuál sea el gobierno de turno, y seguramente que siempre vamos a seguir con la convicción de hacer nuestro trabajo y tratar de hacer lo mejor posible.